Bienvenido a nuestra clase número 12 de Informática 2. Soy el profesor Rubén González y bueno, vamos a trabajar en esta materia. En esta clase vamos a estar trabajando con el tema gráficos, lo que tiene que ver con la realización de gráficos, trabajo con columnas. Esencialmente es un trabajo, todo lo que tiene que ver con gráfico, es la producción final de lo que vamos a hacer generalmente en cualquier gráfico, en trabajo estadístico que vamos a usar. Bien, como introducción a la parte de gráfico, muchas veces se ha visto que en diarios, en revistas, hemos visto gráficos en los que se muestran cifras, encuestas, porcentajes. En este caso vamos a tener la posibilidad de hacer lo mismo con la información de una planilla de cálculo. Siempre que tenga un conjunto de datos relacionados, se va a poder crear estos gráficos para simplificar la comprensión o el entendimiento de la planilla. La ventaja de los gráficos es que son muchos, más atractivos y sencillos de comprender que una tabla. Sin embargo, para crear uno debe disponer de ciertos datos ubicados en ciertos lugares de una planilla. En el momento de crear un gráfico, tenga en cuenta lo siguiente, que la información debe estar en una lista, es decir, a lo largo de una fila o una columna, o bien en una tabla. Es muy conveniente que cree rótulos para filas, es decir, los títulos de cada una de estas filas o de estas columnas, dado que nos van a servir para el gráfico. Existe una enorme cantidad de tipos de gráficos disponibles y que podremos usar también en la planilla de Excel. Nosotros vamos a usar una planilla y para el cual voy a entrar a mi planilla. Esta planilla en donde tiene productos, zona norte, zona centro y zona sur. Es importante que lo tengan, entonces vamos a ir viendo los gráficos que tenemos. El primer gráfico que realizaremos tendrá en cuenta que vamos a realizar un gráfico en el cual vamos a representar las ventas de los tres productos en las tres zonas, es decir, toda la información de la planilla. En este caso hemos de seleccionar los productos de A, B y C y las ventas en las zonas, es decir, seleccionamos desde el rango A3 hasta el rango D6. Cuando seleccionamos nos va a quedar de esa manera. Luego vamos a ir a insertar el gráfico. En algunas funciones, en este caso yo voy a ir a insertar gráfico. En mi Excel ya tiene separado. Recuerden, acá voy a tener en este caso el grupo gráficos y voy a tener la posibilidad de elegir gráficos que tengo aquí. En los gráficos que tengo voy a tener columna, línea, circular, barra, etcétera, y lo que voy a elegir es un gráfico de columna. Y si cliqueo en la flecha me va a dar diferentes tipos de gráficos. También tengo la opción de elegir todos los tipos de gráficos y me va a mostrar de esta manera. Allí vamos a elegir entonces un gráfico de columnas. Recuerde que el asistente de gráfico, que sería en este caso, también puedo elegir entrar por aquí. En el material habla de asistente de gráfico, pero en este caso, en este Excel, yo ingreso acá y voy a todos los gráficos y voy a tener esta posibilidad de ir trabajando aquí. ¿Está? Bueno, elijo el gráfico, en este caso voy a elegir un gráfico de este tipo, le voy a dar a aceptar y automáticamente me va a aparecer el gráfico en pantalla. Es importante que cuando yo trabajo de este tipo, ya una vez que está el gráfico, yo le voy a poder dar algunos tipos de características a mi gráfico. Y para ello voy a tener el diseño de gráfico. Esto no está en el material porque el material tiene un Excel anterior al que yo estoy usando. Así que yo voy a trabajar, en este caso, con este tipo del diseño. Entonces aquí yo puedo elegir, por ejemplo, un gráfico en donde tenga algún título. Si yo miro, tiene título en este caso. Si elijo este me va a dar el título y a su vez algunas otras opciones. También voy a tener la opción de elegir títulos y a su vez títulos de los ejes. Todo esto tengo que ir variando, ir viendo qué es lo que me conviene a la hora del trabajo con el gráfico. Por ejemplo, puedo elegir título, que tenga título, nombre de los ejes, el nombre del otro eje y la categoría de este lado. Y así sucesivamente yo voy a poder optar voy a tener varias opciones que podré ir cambiando en función de lo que yo necesite. ¿Está? Una vez que yo trabajo con esto, le voy a poner un título
Puedo personalizar ese título, quiere decir que podré cambiar el nombre del título, o también podría cambiar el tipo de gráfico después de haber concluido este gráfico. ¿Está? Con esto voy a tener la posibilidad de personalizar el gráfico y ver lo que tengo que hacer. También podría seleccionar el gráfico, venir aquí arriba y elegir otro tipo de gráfico. Yo puedo cliquear con el botón derecho y puedo cambiar de tipo de gráfico. Podría elegir, por ejemplo, barras, ¿sí? Y podría elegir otro tipo de gráfico que no sea columnas. Podría elegir este, por ejemplo. Y me cambiaría de esta manera. Ese va a ser en función de los que ustedes necesiten elegir el tipo de gráfico. Botón derecho, voy a elegir acá y le voy a dar a aceptar. Bien, es importante que si por ahí quisiera cambiar el dato, por ahí no coincide el dato y quisiera cambiar, simplemente botón derecho. También puedo seleccionar otro tipo de dato, ¿sí?, en la planilla, y podría volver a seleccionar mi planilla, cliqueando acá y seleccionando la planilla que tengo para hacer el dato. Bien, con esto entonces tendríamos para mejorar nuestro gráfico, cargarle algún título de lo que desee. Entonces en el título, en el material les pide que ustedes agreguen el título acá arriba, título del gráfico, venta semanal. Venta semanal, cantidad vendida. Esto recuerden que sí o sí ustedes tienen que editar. Vendida. Y a su vez en el otro eje voy a tener proveedores. Bien, con esto estaríamos entonces con el tema de este gráfico que necesitamos hacer. Y una vez que terminamos, ya estaría terminado el gráfico. Este gráfico también tengo la posibilidad de asignar un gráfico y enviarlo a una hoja en especial. Entonces yo también puedo decir clic acá, mover gráfico. Entonces yo puedo mover el gráfico, por ejemplo, y que me aparezca, acá dice, que me aparezca como objeto en esta hoja, o también le puedo decir que aparezca en una hoja nueva con el nombre gráfico. Y si yo hago esto, van a ver que acá abajo aparece como gráfico en una hoja nueva. Y en la hoja 1 desapareció. Son formas de trabajo que tenemos para mover gráfico como objeto en hoja 1 y aparece en hoja 1. O lo puedo mandar directamente como una hoja, como un gráfico en una hoja aparte. ¿Estamos? Eso es importante que tengan en cuenta para lo que van haciendo. Bien. Vamos, después ustedes pueden cambiarle, pueden darle, seleccionar cada uno de estos, cambiar algún tipo de colores, darle formato. Toda esta variación lo pueden hacer normalmente en función de lo que usted vaya necesitando con el gráfico que van a realizar. Bien, con esto estaríamos entonces cómo vamos a realizar este gráfico que tiene que ver con el gráfico que ustedes hacen. ¿Qué otra parte? Bueno, le decía que por ahí ustedes al seleccionar acá podrán ir a gráfico, también pueden cambiar allí, cambiar columna entre fila y columna, volver a seleccionar datos, en inicio, la presentación por allí, acá pueden agregarle etiquetas a los gráficos. Por ejemplo, en el centro puedo que me aparezcan los valores, que me aparezcan las leyendas, leyenda a la derecha, por ejemplo. Todo esto tiene que ver con que ustedes vayan agregando rótulos, ¿sí?, títulos de rótulos. Acá voy a tener la posibilidad de agregar porcentajes también, ¿sí?, en la parte superior los valores, y tienen la posibilidad de agregar otros tipos de herramientas según el tipo de Excel que ustedes dispongan. Acá también tienen rótulo de los ejes en forma primaria, secundaria, la leyenda a la derecha, a la izquierda, más opciones de leyenda. Puedo elegir algún tipo de leyenda en especial, superior, derecha, o también la posibilidad de agregar a nuestro gráfico el tema de los porcentajes. Yo siempre le digo
todo lo que ustedes pueden variar siempre van probando y van viendo de que pueden agregar porcentajes, y según la necesidad que tienen van a ir viendo que si quieren porcentaje, si quieren trabajar con, en este caso, que me aparezcan los valores. Todo esto tengo que variar o en función del pedido que tiene o que le hace el docente. Bien, vamos avanzando entonces. Vamos ahora, voy a ir a... el material varía mucho del Excel que estamos usando con el material que tienen ustedes ahora. Así que por ello ustedes podrán variar todo lo que quieran en esta parte de gráfico y modificar allí. Bien, me voy a pasar entonces a la lección número 3, que tiene que ver con gráficos circulares. En esta parte de gráfico circular también vamos a usar la misma planilla. Vamos a seleccionar, ahora pide que vamos, dice, en esta actividad dice ventas del producto A en la zona, en las 3 zonas. Entonces, venta del producto A. Selecciono los títulos con la zona A y voy a ir a gráfico. Insertar gráfico, y acá me pide el gráfico circular. En este caso, en ese tipo de gráfico, yo voy a elegir, puedo elegir este primer gráfico, ¿sí? Que será el básico, y a partir de ahí tengo que ir cambiando. Cuando me aparece acá, vengo. Quiero que me aparezcan los porcentajes, quiero que aparezca porcentaje y valores, quiero a su vez que me aparezcan los porcentajes con los títulos. A su vez acá arriba yo puedo ya cambiarle el título en función de lo que yo voy a trabajar. ¿Qué más tenemos aquí? Después ustedes pueden cambiarle, si quieren, efecto 3D, ¿sí? En este caso puedo elegir algún tipo otro de colores, alguna fundamentación, o botón derecho, venir a cambiar tipo de gráfico, y bueno, le voy a poder dar algún tipo, por ejemplo este efecto 3D también podría elegir, ¿sí? Podría cambiar en efecto, podría darle algún tipo de característica especial. Vengo a presentación, acá en presentación tengo para agregar leyendas. Si quisiera agregar leyendas, alguna leyenda más, siempre tiene que ver con la variación que vamos a ir haciendo en nuestro gráfico. Bueno, cada vez que voy a seleccionar y trabajar con algún tipo de gráfico, tenemos en cuenta que siempre debo seleccionar primero los datos que voy a usar. Bien, este sería el segundo ejemplo entonces, que tiene que ver con gráfico circular. Vamos al ejemplo 3, ¿sí? Gráfico ejemplo 3. Acá lo que pide es que hagamos un gráfico de ventas del producto A y producto C en las 3 zonas. Es decir, voy a seleccionar, en este caso, de la A la D4, dice. Selecciono esta primero y también tengo que seleccionar esta. Con la tecla control debería seleccionar, es decir, selecciono esto, presiono control y ahí selecciono esto. Y voy a ir a hacer gráfico, insertar gráfico. En este caso, lo que vamos a hacer va a ser un gráfico nuevamente de columnas, ¿sí? Insertar gráfico, gráfico de columnas, y fíjense que ya tengo los productos A y C graficados. Siempre miren el resultado final del gráfico que obtienen. Le agrego título, le voy a agregar título, nombre a los ejes, eje X, eje Y, y varían todo lo que necesitan en función de los gráficos que van a ir haciendo. Vamos a agregarle efecto 3D, por ejemplo, botón derecho, voy a ir a cambiar tipo de gráfico y puedo elegir algún tipo de efecto 3D, que sería este, y me daría de esta manera, por ejemplo. Bien, este tema es bastante sencillo, que tiene que ver con los gráficos. Siempre tengan en cuenta que todo gráfico tiene que tener título y referencia. Si no tiene título y referencia, están mal los gráficos, porque al mirar un gráfico yo tengo que entender de qué se trata. En el título tiene que estar el resumen del tema. Los ejes tienen que estar los títulos que voy a usar y la referencia de qué se trata cada una de esas referencias. Bien, entonces con esto estaríamos cerrando lo que es la clase número 12, y en la clase de hoy tienen que hacer la actividad y entregarlo como corresponda dentro del campus. Así que nos estamos encontrando, ya estamos cerrando los temas de la materia, esencialmente de la clase número 12. Si ustedes vuelven al campus van a observar que en el campus vamos a tener la semana próxima trabajo integrador, y luego vamos a tener la
el parcial que tiene que ver con el parcial de toda la materia. Así que luego de esta clase van a tener una clase más y luego el parcial. Nos encontramos entonces la próxima semana, que tiene que ver con el trabajo integrador. Espero que le haya servido la clase, y cualquier consulta estamos a disposición.